Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta entrevista. El día de hoy le estamos realizando al ingeniero en contabilidad y auditoría, Javier Barcia Gómez. Bienvenido, Javier, a este espacio. Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias. Es un gusto poder compartir y aportar, en este caso, algo de la experiencia y mis conocimientos para que de alguna manera puedan servir de apoyo y soporte a la labor que ustedes están desempeñando. Muchas gracias, Javier. Y sí, y ese es nuestro propósito, tener información, tener espacios con personas del medio que nos ayuden a crear puntos de equilibrio en nuestro contexto, especialmente el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas, en este caso relacionadas al área de contabilidad, que es la nuestra, por la cual surge esta entrevista. Y empezaremos por que nos menciones qué son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la empresa, o en este caso de tu experiencia, ¿qué podrías aportarnos, Javier? Perfecto, listo. Partamos desde un punto. Las conceptualizaciones de los componentes de los estados financieros, llámense en activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, han tenido ciertas variaciones o evoluciones en los últimos años. Con la adopción de las normas internacionales de información financiera, es importante tomar en consideración que estos conceptos han mejorado. Yo le llamaría una mejoría en los términos y la estructuración del concepto como tal. Pues si bien es cierto, es importante conocer de que ya no podemos quedarnos con el enfoque que en algún momento nuestros maestros de secundaria o quizás en los primeros años de universidad nos pudieron inducir en el sentido de que, por ejemplo, un activo nos referenciaban que es todo lo que tiene la empresa. Básicamente, así se lo conoce de manera generalizada. Pero, sin embargo, podemos nosotros ir más allá. Como le indicaba, las nuevas normas internacionales de información financiera que actualmente están en uso pues, a nivel mundial, y Ecuador no es la excepción, fueron adoptadas desde el año 2008, básicamente por la Superintendencia de Compañías para el caso de las empresas reguladas por esta, y recientemente con los nuevos cambios a nivel de estructura tributaria, ya los mismos emprendedores, microempresarios, están obligados a utilizar inclusive normas internacionales de información financiera para pymes, ¿no? Es un cambio reciente que se ha dado en los últimos meses con lo que fue la publicación de la ley de apoyo humanitario y el reglamento a la ley de fomento productivo también, que salió hace unos días atrás, en donde ya se determinaron esta estructura de adopción de unas normas contables, no solamente para empresas grandes y medianas, sino también para microempresas, llámese las sociedades, o también para las propias personas naturales que empiezan a emprender. Entonces, si nos vamos a los términos generales, podemos referenciar que un activo es un recurso actual controlado, llámese controlado, porque no podemos quedarnos solamente con el esquema de decir que el activo es lo que es propiedad de la empresa, sino que no necesariamente puede ser algo que sea propiedad o esté o por medio de una escritura o un título sea propiedad de la empresa, sino que es un recurso que también puede ser controlado, debe ser controlado por la empresa, por medio de alguna otra figura legal, inclusive contratos de arrendamiento, leasing, etcétera. El recurso controlado por la empresa del cual se debe esperar beneficios económicos futuros y es proveniente de sucesos pasados. Podemos ejemplificar esta terminología con un ejemplo súper que es sencillo. Si en este momento, pues yo como emprendedor compro mercaderías para la venta, para mí ese inventario que yo voy a adquirir sería un activo. ¿Por qué? Porque es un recurso controlado, yo tengo la real disposición del mismo y ese recurso es proveniente de sucesos pasados. Si yo al día de hoy el inventario lo mantengo en mis bodegas y el inventario lo compré hace un mes, el suceso pasado que originó esa transacción, pues obviamente fue la compra hace 30 días. El recurso actual es el inventario que mantengo en este momento en existencia y los beneficios económicos futuros que yo esperaría de ese activo sería la venta.
la disposición como tal del recurso. Entonces, se cumplen los preceptos que establece la normativa contable actual. De igual manera, el término pasivos hace referencia a que es una obligación presente, también asimismo adquirida por sucesos económicos pasados y de los cuales para liquidarlos o cancelarlos, la empresa requerirá de desprenderse de beneficios económicos en el futuro. Ejemplificamos el tema también bajo un claro ejemplo. Podemos decir de que si actualmente yo tengo de ese mismo inventario que adquirí una deuda para con mi proveedor, porque yo no lo compré de contado, el suceso pasado que lo originó, pues obviamente fue la compra. La deuda actual se convertiría en el reconocimiento de mi pasivo. Y si yo ese pasivo lo preveo liquidar en 15 días, en 30 días, sería el suceso futuro del cual en el momento de la liquidación yo voy a desprenderme de beneficios económicos, que sería el dinero en efectivo por el cual yo cancelaría la factura o llámese la adquisición del inventario. Se están también cumpliendo bajo ese esquema los preceptos para reconocimiento de un pasivo. En cuanto al patrimonio, el resultado patrimonial se referencia simplemente como el valor residual o la diferencia entre los activos y los pasivos. De igual manera, si hablamos de la terminología ingresos, el ingreso se reconoce como todo beneficio económico que la empresa va a percibir, el cual aumenta los activos y disminuye pasivos, ¿no? Dentro de un periodo o ejercicio contable determinado. Si lo llevamos a un ejemplo, pues del mismo caso del inventario, en el momento en que se realiza la venta, nosotros podríamos reconocer el ingreso. Es decir, pues si nosotros disponemos de ese inventario para entrega a un cliente, el cliente nos tendrá que cancelar el valor de ese inventario bajo efecto venta. Ahí estamos cumpliendo el precepto de que percibimos un beneficio económico que nos va a incrementar el activo, que en este caso sería el dinero percibido, o disminuir un pasivo, si es el caso de que el mismo beneficio nos sirve para liquidar otras obligaciones, si llámese el efecto, y a su vez los ingresos podríamos considerarlos nosotros como ingresos de actividades ordinarias y también las llamadas ganancias, que son términos pues que guardan relación dentro del esquema de un ingreso para normas internacionales de información financiera, pero se reciben tratamientos separados. Y finalmente los gastos en contraprestación con el término ingreso, son los decrementos de los beneficios económicos que la entidad o empresa ha realizado o realiza dentro de un determinado ejercicio económico, el cual establece el esquema contrario que los ingresos. Disminuye activos y aumenta pasivos. Trabajemos al mismo esquema del ejemplo anterior. Si nosotros realizamos la compra del inventario, cuando el inventario se vende, obviamente, si reconocemos un ingreso, como por principio contable, todo ingreso va a tener ligado un costo o gasto, en este caso, el reconocimiento de ese costo de venta, pues se nos convierte en el gasto directo para fines de resultados, que me disminuye un activo, en este caso yo el inventario que mantenía como activo ejemplificado anteriormente, ya no lo voy a mantener, se cumple el precepto de disminución de activos y me incrementa pasivos. En este caso ya pudimos verificar el tema del incremento en cuanto al término reconocido por la cuenta por pagar al proveedor, básicamente. Todas las conceptualizaciones, tanto de activos, pasivos, patrimonios, ingresos o gastos, manejan el mismo esquema y estructura a nivel general en todo tipo de empresas. Eso hay que tenerlo muy claro. Y si bien es cierto, reciben tratamientos específicos de acuerdo al giro ordinario de negocio, pero básicamente los términos que debemos mantener nosotros para darles el reconocimiento son los que yo ya les he detallado. Muy bien, Javier. Muchas gracias por esas aclaraciones, especialmente las nuevas normativas vigentes en las cuales por lo general las personas inmersas en el ámbito lo van conociendo, se van preparando, pero como lo decías, hay muchas personas como los emprendedores que desconocen de esto y pues quizás teniendo claro con personas que conocen del tema, pues van teniendo mayores oportunidades con respecto a emprender y poder hacer un negocio como se debe. Con respecto a lo que es un plan de cuentas y cada qué tiempo se actualiza, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, partamos del concepto en primera instancia de que un plan de cuentas es una estructura organizada y armónica que
contiene todas las denominaciones de las partidas contables que forman parte de la presentación de los estados financieros. Es la herramienta básica y principal de donde se desprende todo el registro general de transacciones económicas dentro de una entidad. Al hablar de entidad, pues como usted lo indicó, Jorge, tenemos que considerar que este término puede abarcarme cualquier tipo de estructura de negocio, bien sea desde una gran empresa, una pequeña empresa, hasta un microempresario. Es importante conocer para que las personas inmersas se puedan familiarizar con la estructura de que al hablar del término entidad o empresa, no necesariamente nos vamos a encaminar o a dirigir hacia el uso de este término como una sociedad o como una personería jurídica, sino todo emprendedor o todo innovador, microempresario, se constituye al final de cuentas en una entidad económica y por ende en una empresa, desde el momento que realiza actividades comerciales, sea en menor o a mayor escala. Entonces, si bien es cierto, sí, un plan de cuentas es necesario para toda estructura económica que vaya a empezar operaciones y justamente allí es donde se refleja las denominaciones que van a mantener los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de acuerdo al esquema y a la normativa aplicable para cada caso. Entonces, se parte desde allí, es una estructura organizada, es un listado en el que se puede esquematizar todo el proceso contable que va a realizar la empresa como tal. Actualmente, pues, los planes de cuenta ya están un poco más armonizados a nivel de organismos de control. La superintendencia de compañías, el propio servicio de rentas internas bajo los esquemas tributarios, pues, ha armonizado estas estructuras a fin de que se trabaje de cierta manera con una especie de lenguaje universal para el reconocimiento de las transacciones y de la propia contabilidad. Y pues el plan de cuentas no es una herramienta estática. Hay que tomar en consideración de que este debe estarse actualizando continuamente de acuerdo a las propias operaciones del negocio. Si hoy, el día de hoy, de pronto yo inicio una empresa con actividades de compra-venta y de aquí a 2 años, por ejemplo, porque mi emprendimiento me ha ido muy bien y yo diversifico las actividades, yo tendría que adaptar o actualizar mi plan de cuenta en base a esas nuevas actividades. Si yo de pronto desarrollo servicios de arrendamiento más adelante, yo tendría que estructurar mi listado de cuentas para poder presentar mis transacciones en función de la actividad económica. Muy bien, Javier, sí, bastante importante aclarar básicamente que el plan de cuentas, como tú lo has dicho, se actualiza en la medida de las necesidades que se vayan presentando en la institución. Con respecto a cuando nosotros decimos partida doble en contabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo, Javier? Partida doble es el principio y la base fundamental de la contabilidad. Es algo que pues a todos los contadores o a todos los profesionales inmersos en esta área nos enseñan desde inicio de nuestros estudios, bien sea secundarios, universitarios, porque justamente como lo mencionaba anteriormente, es el principio rector del proceso del registro contable como tal. Y básicamente parte de la referencia o del esquema de que a toda entrada le corresponde una salida o los llamados principios de a todo debe le corresponde un haber, en este caso, ¿no? Bien, Javier. Y cuando hablamos de débito, crédito y saldo, ¿a qué nos referimos? Corresponden justamente a la estructura que maneja la partida doble, en este caso. Y pues lo podemos esquematizar y ejemplificar directamente en el principio de la llamada T contable, como muchos la conocen, en donde se pueden esquematizar los ingresos o los valores que se van debitando, receptando, y los egresos, los valores que se van acreditando, y en función de eso es el saldo, el principio rector. Podemos esquematizar en el mismo esquema de la T contable el asunto de los activos, pasivos y el patrimonio. Es decir, valores a favor, valores que yo mantengo pendientes o por pagar, y mi valor residual que vendría a ser mi patrimonio. Y básicamente a todo, como lo mencioné anteriormente, a todo débito le corresponde un crédito. Es la estructura que se maneja para poder realizar las transacciones. Hay que tomar en consideración también de que
En determinados casos, y dependiendo de la naturaleza de la partida contable, no necesariamente un débito me representa siempre un aumento, porque si estamos hablando de cuentas de pasivos, por naturaleza, las cuentas de pasivos son acreedoras. En este caso, el incremento de las cuentas acreedoras se da si se registran créditos, en este caso, o valores al haber. Y obviamente la disminución de las mismas se registran en los débitos o debe, al igual que las cuentas de ingresos, tienen el mismo efecto. Partiendo de eso, sabemos que las naturalezas de las cuentas de pasivos, patrimonios e ingresos son acreedoras o de créditos, y las cuentas de activos y de gastos son de naturaleza deudora o de débitos. Bien, Javier, vamos a explicar un poquito desde tu experiencia. En este caso, sé que tú has trabajado asesorando y trabajando con empresas en el ámbito financiero, comerciales, turísticas, quizás emprendedores. Eh, desde esta experiencia tuya, ¿cómo describirías un proceso contable en lo más común, en lo que más has utilizado? Ok, perfecto. El proceso contable, básicamente, para poderlo identificar y reconocerlo, hay que tener en consideración ciertos principios o conceptualizaciones básicas, partiendo desde lo que corresponde a un reconocimiento, a la medición, al costo histórico y al valor razonable, que son esquemas que también prevén las normas internacionales de información financiera. Y hago énfasis e hincapié en este esquema de normas porque es con lo que actualmente, pues, a nivel mundial, todos los organismos y entidades se manejan, para que fue justamente un procedimiento que adoptó el IASB hace algunos años atrás para regular la presentación de información financiera hacia terceros y para mejorar la toma de decisiones. En este caso, pues el principio de reconocimiento, como ya lo habíamos comentado anteriormente, es justamente darle un nombre al registro, a la transacción, y eso lo hacemos pues con el plan de cuentas. La medición correspondería a darle un valor a la transacción, que ya viene, decir, en muchos casos implícita, lo podemos conocer, y el costo histórico, pues, es el valor de arranque de la operación en el momento, y el valor razonable, un término que está muy en boga actualmente con normas internacionales, es reconocer la partida contable a su valor actual en determinada fecha. Entonces, para poder referenciar el tema en un emprendimiento, en una microempresa, de una estructura armonizada, de un proceso contable, se parte primero de poder adaptar y reconocer qué actividades voy a desarrollar, cómo las voy a ajustar o cómo las voy a esquematizar dentro de mi plan de cuentas. Y lo más importante que yo considero para todo tipo de emprendimiento es hacer las cosas bien desde el principio, porque en muchos casos eso es lo que sucede con grandes emprendedores, que se da la situación de que crecen a una velocidad bastante fuerte. En determinado momento empiezan con una actividad y de aquí a 1, 2, 3 años, su negocio ha crecido tanto que de cierto modo, no más precauciones del caso en el momento de orden que en su momento pudieron haberlo hecho, se ven después agobiados con una serie de procesos y se tornan inestables ya el esquema de control y el esquema tanto de presentación de información. Entonces, eso parte también de las políticas de control interno y de las políticas contables que se adopten desde el inicio de las operaciones. Entonces, mi recomendación para un proceso contable bien estructurado y armónico es sentar las bases de las políticas de control interno y las políticas de registro contable desde el principio. Como que si hago ese procedimiento para un pequeño negocio que me factura 10,000 o 50,000 dólares al año, yo ya lo tendré controlado y lo podré hacer a mayor escala en 3 años cuando mi negocio crezca y yo facture 1 o 3 millones en el año. Entonces, básicamente parte de un esquema de orden y control. El mejor procedimiento contable que se puede dar, no solo en empresas grandes, lo reitero, sino en empresas pequeñas que recién inician operaciones. Es sumamente importante tener el control y tomar políticas sanas de control interno, de reconocimiento de partidas,
para futuro no tener ese tipo de inconvenientes de que la magnitud del negocio no ha permitido de que estas políticas pues se adapten al giro del mismo. Muy bien, Javier. Para terminar, estamos llegando al límite del tiempo, pero es muy interesante esta charla que estamos manteniendo contigo, muy aclaratoria, especialmente para las personas que recién estamos iniciando en este perfil. ¿Podrías decirnos que en las empresas que tú trabajas disponen de un sistema contable, muchas de ellas, o la gran mayoría, o su totalidad? En este proceso, ¿cuáles serían estos sistemas contables y qué información nos proporcionan? Ok, perfecto. Para mí es importante aclarar el término sistema contable. Entiendo que la pregunta va dirigida al software de pronto con el cual se pueden controlar las operaciones, Así ¿correcto? es, así Ya. es. Pero me gustaría aclarar para las personas que están observando esta entrevista que el sistema contable como tal, a nivel de finanzas o a nivel de del propio esquema de contabilidad, es el procedimiento y las tareas, las funciones y la estructura que se va desarrollando para llegar al fin que debe cumplir la contabilidad. Eso es un sistema contable, un esquema de trabajo. Este sistema contable, si bien es cierto, puede ser manual inclusive, o puede ser automatizado. Y comúnmente, al estar automatizado, al software que nos ayuda a poder desarrollar estas tareas, le llamamos sistema contable. Es importante que el emprendedor conozca esta terminología para que pueda en su momento reconocer que no necesariamente debe tener el mejor sistema o contable o el software más caro para poder tener una muy buena estructura de sistema de control contable. ¿Ya? Cualquier software, sea un software a menor escala o a mayor escala, es una herramienta, es un medio para lograr los objetivos. Pero justamente esta herramienta no va a funcionar correctamente por más cara que sea si no se le dan las directrices, no se lo parametriza adecuadamente y obviamente los usuarios que lo van a manejar o administrar no entienden o no están capacitados en el esquema de qué es lo que quieren hacer con esa herramienta. Entonces, en el mercado hay muchísimos sistemas contables computarizados que cada uno pues, ofrece un beneficio mayor que el otro. Por la experiencia, Jorge, le puedo decir que en lo que he manejado de sistemas, tengo experiencia con algunos, unos a menor escala, unos súper que sencillos y simplificados. En la actualidad hay otros mucho más potentes, llámese ERP, herramientas de gestión empresarial y utilizadas en grandes empresas. Hay unos que manejan información estática, es decir, que se mantiene solo en niveles de servidores. En la actualidad las nuevas tecnologías ya han apuntado a que los sistemas ya son multitareas, son multiempresas, se pueden manejar muchas tareas, muchas empresas y a su vez son con conexión directa desde que cualquier lado en el que la persona se encuentre, el empresario, el contador, el usuario como tal, lo puede administrar desde cualquier parte del mundo, solamente necesitando una conexión a internet. Yo ya también he trabajado con ese tipo de sistemas. Y pues bueno, entre mencionar algunos de los que yo he manejado, podemos decir, pues yo soy de Manabí. Genesis es una empresa de software bastante conocida acá. He tenido experiencia con sistemas Phoenix, un software de Guayaquil, con MBA, un software también de Quito, entre otros, ¿no? Básicamente son algunos de los que he manejado, pero cada uno maneja sus propios beneficios. Y lo importante es conocer de que el emprendedor tenga claro de que no necesariamente debe hacer una inversión significativa o costosa en un software contable para poder tener bien organizada su contabilidad y obviamente su esquema financiero de control. Lo importante es hacer una evaluación previa antes de adquirir cualquier software contable o sistema computarizado, acorde a las necesidades que me ofrece el sistema, qué es lo que yo espero del sistema y cómo lo voy a lograr. En este caso, si el sistema brinda las facilidades que a menor escala yo mantengo actualmente, también hay que, para elegirlo, tomar en consideración de que esa misma plataforma en determinado momento, si yo crezco, también pueda a su vez pues crecer conmigo. Es uno de los puntos principales antes de realizar una elección de un sistema contable computarizado.
Y como recomendación, pues yo les podría decir de que también debería tomarse en consideración de que el sistema tenga herramientas que permitan a su vez visualizar información en tiempo real y desde cualquier parte donde se encuentre. Hay muchos sistemas que trabajan con el esquema de alquiler, es decir, mi información queda registrada en las bases de datos y en los servidores del proveedor del sistema como tal, pero esa información, si yo termino con la suscripción, al final de cuentas no termina siendo mía. No la voy a poder mantener como información histórica. Entonces, lo importante también es conocer de que el sistema brinde esa herramienta, de que yo pueda acceder a la información desde cualquier parte del mundo, en esta actualidad globalizada que mantenemos, y más aún con lo que nos ha demostrado la situación actual de esta pandemia, que el teletrabajo se ha intensificado mucho, pues una herramienta que mantenga esas características es una muy buena opción. Pero también hay que ver otros puntos de partida, como les mencioné, antes de hacer una elección sensata. Y no siempre lo más caro es lo mejor. Así. Muy bien, Javier, muchas gracias por esto. Es importante tener claro con respecto a los sistemas contables, independientemente de, en este caso, la aplicación informática o el sistema informático que nosotros utilicemos para desarrollar esto, es tener claro la estructura del sistema contable en el cual la empresa va a sostener ese sistema informático. Es lo que tú nos has aclarado perfectamente y está Correcto. muy bien traerlo a colación, porque así también nos permite a nosotros flexibilizar, poder ampliar, poder trabajar por módulos, en este caso que nos permita a nosotros poder ir modificando en algún momento de acuerdo a la necesidad, como la veíamos más antes, nos surge esta necesidad y vamos ampliando como en el plan de cuentas. Entonces el sistema tiene que ser flexible para poderse adaptar a esto, ¿no? Que lo has aclarado muy bien y hemos entendido perfectamente desde nuestra postura, en este caso como estudiantes. Javier, para culminar, algunas palabras para estas personas que desean emprender, que desean instaurar su empresa, su negocio. Claro que sí. Por la experiencia que tengo, no solamente en el área de como emprendedor, y les comento pues porque yo también empecé hace un tiempo atrás ya de manera independiente a brindar mis servicios como una microempresa, con una estructura ya un poco más organizada. Yo les recomiendo a todo emprendedor que siempre tengan claros sus objetivos y el fin al que quieren llegar, pero que nunca dejen de lado la planeación, una planeación estratégica adecuada, una programación de sus actividades previo a emprenderlas es muy importante para lograr el éxito de cualquier negocio o cualquier actividad que vayan a desarrollar. Si bien es cierto, el aventurarse en un emprendimiento conlleva una serie de riesgos, pero también hay que tener muy claro de que son muchos los beneficios que se pueden recibir en función de ello, pero siempre y cuando se lo haga de una manera planificada y organizada. Esta es la clave fundamental, considero yo, para que un emprendimiento tenga éxito a futuro. Muy bien, Javier, te reitero mis agradecimientos por haber brindado este espacio a mi persona y a la institución, al Instituto Tecnológico Rumiñahui, en el cual estoy representando en este momento. Muchas gracias por este espacio y esperemos que tengamos una nueva oportunidad de podernos encontrar contigo, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jorge, por la confianza y por el espacio que me ha brindado para compartir mis conocimientos. Espero que sean de gran ayuda en la labor que desarrolla el instituto y pues que de alguna u otra manera contribuya como un granito de arena en sembrar en las mentes de estos emprendedores algo de estrategias que pues, les pueda servir de pronto a futuro. Gracias por el apoyo y por el tiempo brindado. A ti, Javier, muchas gracias. Muy buena tarde. Hasta luego.